Manuel Tongé es presidente del proyecto Educar 2050, una ONG que generó este proyecto en función de lo que ocurría en el Chaco en el 2001. Y nos cuenta cómo se fue desarrollando y cuál es la propuesta que ellos tienen para el país. Estuvo en Tucumán participando del foro educativo que organizó la Fundación del Tucumán. Esto nos decía. Bueno, como la palabra lo indica, Proyecto Educar 2050 es un proyecto a largo plazo. Está mirando algo que en Argentina no solemos hacer con tanto detalle, ¿no? Mirar el mediano y largo plazo, y nos hemos puesto un objetivo que es la verdadera misión de esta organización, que es trabajar por la mejora de la calidad educativa. Queremos que la Argentina vuelva a estar en los 5 países líderes, como en algún momento lo estuvo. La Argentina lo fue y fue ejemplo en el mundo de su nivel educativo. Queremos volver a eso y por eso nosotros empezamos a trabajar en la práctica, que es el origen, que creo que allí apunta su pregunta de cómo nació, y luego pasamos a la teoría, que enseguida le explico. ¿Cómo nació? Nació frente a un problema que en Argentina teníamos allá por el año 2004, que venía de la crisis del 2001-2002, que era el problema de la desnutrición infantil, especialmente focalizada en aquel momento en el Chaco. Y entonces decidimos con un grupo de amigos trasladarnos allí a tocar el problema, a palparlo, a visualizarlo. Y cuando fuimos nos dimos cuenta de que todas estas noticias que salían inclusive en ámbitos internacionales sobre aquellos títulos tan dolorosos como eran hambre en el país de la carne, eran reales, y los chicos se desmayaban de hambre y los chicos tenían problemas físicos. Y nos dimos cuenta que la mejor herramienta, para hacer más corto el relato, era la buena educación, es decir, que la escuela, y la escuela sobre todo estos parajes donde las necesidades son muy altas, es mucho más que la enseñanza de ciencias, lengua o matemática, que el director es un líder en la comunidad y que además hay mucha gente comprometida, entre ellos los docentes y un buen grupo de padres, en darse cuenta que la educación es el salvavidas literal para atacar estos problemas de pobreza, de desnutrición y todo lo que es la consecuencia de esta situación. Esto nos llevó a empezar a trabajar en el Chaco, todavía estamos allí porque aprendemos mucho en el Chaco, pero también nos llevó a una realidad donde en algún momento nos dimos cuenta que esta era una gotita de agua en el océano. Nosotros podíamos llegar a 100, 200, 7.000 chicos como llegamos hoy, pero en la Argentina hay 11 millones de alumnos, entonces esto no dejaba de ser una gota de agua. Y nos dijimos, si la buena educación es un camino para combatir la pobreza, ¿por qué no estudiamos lo que pasa en el resto del país, lo que pasa en otras localidades similares a lo que vive el Chaco, con sus matices, y tratamos de trabajar sobre esta herramienta tan poderosa que es la educación? Ustedes parten de la idea que el subdesarrollo es más bien un tema cultural más que económico. Son las dos cosas como siempre conjugadas, ¿no? Es decir, pero el hombre educado tiene muchas más herramientas, sí, aún en la escasez a veces de los recursos económicos. Sí. La educación es pensar en el otro. La educación nace del sentimiento más noble que tiene el ser humano, que es el sentimiento de padre y madre que quieren que su hijo sea mejor a él, a nosotros mismos. Entonces, este sentimiento, digamos, hacia los hijos, también tenemos que tenerlo por el prójimo. No solamente tenemos que pensar en la educación de nuestros hijos si queremos un país mejor. Entonces, este sentimiento, al creerlo y al entenderlo por el perfeccionamiento humano, va de la mano de una mejor vida para el educado. Lo que usted está diciendo es que la educación es un proceso solidario y es un acto de esperanza. Sí, y de amor. Y de amor. Porque nace de este sentimiento que tenemos como padres. Entonces, si nosotros podemos de este sentimiento llevarlo al prójimo, que es nuestro vecino o nuestro compatriota, nos dimos cuenta de que esta era una herramienta extraordinaria, como lo fue pensada en su momento por un Sarmiento, por una Avellaneda, para decir, esta es la vía de llevar a mejor calidad de vida a los argentinos y llevar el futuro adelante. Y además, futuro es sinónimo de educación. Si nosotros pensamos en el país del mañana, ¿qué tenemos que pensar? ¿Qué nos une? La educación de nuestros hijos, la educación de los menores. A ellos nos tenemos que proyectar. Y de allí nace Proyecto Educar 2050 para trabajar en la teoría, en la difusión, de las mejores prácticas, en cómo estamos en calidad educativa en el mundo, en nuestra región, y a partir de ahí nos hemos conectado con un sinfín de gente muy sabia que tenemos en el país y que tenemos también en el extranjero y que tenemos en la región, para ver cuáles son los pasos que tenemos que dar para volver a estar en una situación
que digamos, nos despabile como sociedad civil y nos demos cuenta que este es un tema. ¿Me podría ser más específico de qué hacen en el Chaco con estos 7.000 alumnos para ver cómo lo proyectan a hacer en los 11 millones? Sí, son dos cosas diferentes. La práctica, que yo le contaba primero, tiene justamente una llegada sobre las escuelas. Nosotros empezamos nuestra tarea en las escuelas, pero después fuimos a trabajar con directores, porque los directores, que serían los verdaderos gerentes de estos establecimientos, son los que pueden liderar el cambio. Entonces trabajamos en capacitación de directores, luego bajamos a capacitación de docentes y ahí viene un círculo virtuoso muy fuerte que es director, docente, familia. Cuando los tres están unidos viene el mejoramiento en los alumnos y una comunidad de alumnos muy entusiasmada. Entonces trabajamos con ellos, los llevamos a capacitar a Buenos Aires, vamos mucho al Chaco también en este plan de capacitación y los seguimos, estamos muy comunicados con ellos, muy cerca, para tratar de contenerlos. Esto que es un trabajo de hormiga, como decíamos antes, o una gotita de agua, se puede replicar, pero tenemos que entender que el mayor impacto es política pública. Entonces, cuando vamos a la teoría, si bien esto podemos replicarlo en el país y sería, creo que una de las herramientas, hay muchas más para trabajar sobre calidad educativa. Entonces, lo primero que tenemos que tener es información sobre qué tenemos que trabajar, cómo está la Argentina en educación, cómo está comparada frente a nuestros vecinos especialmente, porque me puedo comparar con Finlandia, pero me voy a sentir muy mal y además es otra cultura. Bien, ¿tenemos esos datos? Sí. ¿Está esa evaluación correctamente realizada para conocer cómo está la Argentina hoy en materia educativa? Sí, a ver, como toda evaluación no hay que enamorarse del termómetro que nos trae la fiebre, ¿no? Claro, hay que trabajar sobre las personas. Hay que trabajar con ese termómetro, saber cómo estamos como cuerpo humano, ¿no? Es decir, acá el problema de la educación tiene que ver con la salud. Entonces, todos estos test internacionales que tenemos de calidad son muy buenos porque nos brindan información. O tenemos la temperatura alta o tenemos el colesterol alto, ¿no? Para hacer un ejemplo fácil para la audiencia. Bueno, estos ejemplos, digamos, de test internacionales de calidad nos sitúan mal a la Argentina. Sí. Ya sea los latinoamericanos, que son unos laboratorios de evaluaciones que hace la UNESCO, como estas evaluaciones que hace la OCDE, que es la del PISA, o como inclusive algunas otras evaluaciones que hacemos en Argentina, el Operativo Nacional de Evaluación, que nos muestra problemas. Entonces, tenemos que ponerlo en un contexto. En los últimos años, porque esto es muy, digamos, si nosotros me enamoro de vuelta del termómetro, me quedo con esa información. En los últimos años nosotros hemos tenido algunas medidas importantes en educación. Tenemos una nueva ley nacional. Digo nueva porque es del año 2006. Sí. Esa nueva ley es muy clara en cuanto a una serie de obligaciones que hemos asumido como sociedad, e inclusive con un proceso de discusión muy interesante que llevó como a 4 millones de personas a opinar sobre este proyecto de ley, y ya lo tenemos. Ahora lo tenemos que cumplirlo. Esta ley establece varias cosas que hoy no estamos cumpliendo, probablemente porque sea para el mediano plazo, pero están en la ley y eso es muy útil. Otra de las cosas que hemos tenido como impacto en estos últimos años ha sido el aumento del presupuesto, es decir, el aumento del presupuesto educativo. Hoy están un poco más del 6%, que es un lujo, es decir, es buena inversión para el sistema educativo. Después hay, digamos, una serie de programas o proyectos que se han llevado adelante puntuales, como puede ser la distribución de netbooks, como puede ser la construcción de escuelas, algunos temas de infraestructura, de bibliotecas, etc. Ahora vamos a las cosas que tenemos que mejorar. Estos test internacionales que antes señalábamos colocan a la Argentina en el puesto 58 entre 65 países evaluados. Y no es un último resultado. Esto es una década que mide a la Argentina en estos test de la OCDE, la Organización de Países Desarrollados, donde invita a muchos de nuestros países de Latinoamérica. Y nosotros en Latinoamérica estamos mal, hemos descendido. Antes éramos los líderes, hoy estamos en el 6º lugar. Y además, estos índices demuestran que tenemos problemas de base muy fuertes. Casi el 50%, un poco más del 50% de los chicos argentinos evaluados no tiene las capacidades mínimas para salir a trabajar en la vida adulta. Nosotros estamos con un problema hoy de comprensión lectora como habilidad más mínima, donde el 52% no comprende lo que lee. Bien. Esto es muy fuerte. Y además tampoco tiene las capacidades mínimas en matemáticas o en ciencias. Bien, antes se decía que un analfabeto es una persona que no sabe ni leer ni escribir. Hoy lo que usted nos dice, hay gente que no es analfabeta, pero al no tener la capacidad de comprensión es casi como un analfabeto. Pero además hay otra forma de evaluar el analfabetismo, es la incapacidad de utilizar las nuevas tecnologías. O sea, a ver, es mucho más complejo el tema educativo de lo que uno puede ver a simple vista. Y es bueno que lo saque, Pedro, este tema, porque es complejo y esto no se resuelve del día a la noche.
y tenemos que actuar como sociedad en forma integrada, bajo un solo color, el celeste y blanco, que nos una y que es la mejor educación. Bueno, acá no tenemos que ponerle ideología, sino eso es lo que nos tiene que unir, justamente para tirar todos juntos de este carro y tomarnos esto como un desafío y como una epopeya de la argentinidad. Bien. No puede ser que nuestros chicos tengan este problema durante décadas, que no comprenden lo que leen. Ahora, usted ha dicho cosas que me parecen clave. En el proceso educativo intervienen varios actores. Sí. Esto no es un problema de un ministro, No, sin no es un duda. problema de los docentes, es un problema de los ministros, de los directores de los colegios, de los evaluadores, docentes, Analicémoslo. padres, alumnos. Medios de comunicación. Medios de comunicación. Los padres tenemos la responsabilidad primaria, esto Bien. se dice así en educación, ¿no? Sí. Porque somos los agentes naturales de educación, es lo que hablábamos al principio. Sí, por supuesto. Entonces, los padres nos tenemos que ocupar más. Bien. Ahora, esta responsabilidad indelegable en la educación, y esto también lo dice la ley, la tiene el Estado. Y el Estado nacional y las provincias, porque son las provincias las que tienen las 24 jurisdicciones sobre la educación. Entonces, allí tenemos que apuntar como sociedad y despabilarnos y decir qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que van a hacer en el futuro. Preguntárselo a nuestros políticos y que este sea un tema de elección, que defina una elección. Bien. Que la educación esté bien arriba como tema que la sociedad civil reclama. Usted define la nueva ley de educación como una buena herramienta para la Argentina. Muy buena. Bien, entonces... Tiene sus matices, hay cosas que Está bien. corregir, pero me encantaría que la cumplamos en alto porcentaje de sus artículos. Bien, el otro aspecto entonces, si tenemos este buen instrumento legal, ¿qué nos pasa hacia abajo? ¿Qué pasa con la capacitación de los directores? ¿Qué pasa con la capacitación de los docentes? Porque usted me dicen que los capacitan. La pregunta es, ¿en qué y para qué? Bueno, usted sacó un tema, son muchos, ¿no?, que están Sí. concadenados, pero sacó el tema de las nuevas tecnologías, por ejemplo. Todos sabemos, y hablemos en este caso de los chicos adolescentes, ¿no?, pero todos sabemos que los chicos han sido hoy totalmente diferentes a lo que nosotros supimos, digamos, cuando íbamos a la escuela, ¿no es cierto? Esta es una generación que está prendida al celular, que está constantemente entrando en Internet y que se aburre frente a una clase enciclopédica como la que nosotros teníamos, donde teníamos 15 o 16 o las que sean la cantidad de materias, entraban distintos profesores, no llegábamos a focalizar, digamos, sobre un tema porque teníamos que ir a estudiar a casa, pero teníamos otro tipo de conexión con esa realidad. Estos chicos no, estos chicos son la generación del control remoto, están totalmente y constantemente cambiando, ya sea la televisión, como sus decisiones, como sus entradas en Internet, donde todo está, además. Esto es como la Aleph de Borges, es decir, es el acceso al todo. Entonces, creo que en las nuevas tecnologías es un tema que tenemos que, de vuelta tomándolo como herramienta, ¿no?, pero trabajar mucho con los docentes, especialmente si tenemos una distribución de netbooks, que es una de las más grandes de Latinoamérica y del mundo. ¿Es un acto positivo para usted? Sí, claro que sí, pero tiene que ser integral. ¿Por qué? Porque esta conectividad que tienen que tener las escuelas todavía no es buena, porque este contenido que tienen las notebooks tiene que estar muy actualizado, porque, como decíamos antes, los chicos, el control remoto, esto cambia, y si no está actualizado. Y además, si los docentes no se convierten en verdaderos tutores de esos chicos y orientadores, ya cambió el sombrero del educador antiguo. Ellos todo el material lo tienen al acceso cuando llegan a sus casas y entran a Internet. Entonces es el maestro los que los tiene que orientar y tiene que seguir y tiene que meterse en ese mundo tecnológico, que es una de las herramientas tan poderosas que puede cambiar. Ahora, Manuel, evidentemente usted también ha tocado un tema central. Acá conviven dos generaciones, donde estas dos generaciones están separadas porque se han criado con tecnologías diferentes, o más bien unos abarrotados de tecnología y otros con ausencia de tecnología. Hoy la mayoría de los docentes pertenecen a otra generación de los chicos. Sí, y tienen que aceptar que a veces los chicos van a saber más que ellos. Sí. Pero nos pasa como en casa, Pedro. Bueno, el proceso educativo es ¿no? Es y es ahí donde los docentes... No es un acto definitivo. No, se construye. es continuo y por eso que es complejo.